Hola, Mido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mari. Buenas tardes a todos. Qué bien tenerlos acá con nosotros hoy. Así es, Mido. Permítame, saludo en nombre de Hábitos de Salud, en nombre de su cuenta, Medicina con Nutrición. En esta tarde vamos a tener un encuentro muy interesante para poder hablar y despejar dudas sobre diabetes, resistencia a la insulina, y pues qué mejor que la doctora Liliana Rojas, que es especialista en medicina alternativa, en farmacología vegetal, en medicina del envejecimiento y muchísimos otros más temas. Entonces consideramos, Mido, que usted es la persona ideal e indicada para podernos hablar de estos temas. Saludamos a todas las personas que se están uniendo, les invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas, Hábitos de Salud y Medicina con Nutrición. Mido, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos enfermedades, entre diabetes y resistencia a la insulina? Bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos permite aclarar dudas y sobre todo que sean términos que la gente pueda entender y podemos pues como hacer un impacto. Te cuento un poquito. Cuando uno come, realmente lo que necesita es energía y tu cuerpo no sabe si lo que tú comiste fue una manzana o una pizza o un pedazo de carne, lo que le interesa es tener glucosa. Y dentro de los nutrientes clasificamos los macronutrientes, o sea, los que nos dan calorías de acuerdo a su grupo, si son carbohidratos, si son proteínas o si son grasas. Cuando comemos carbohidratos, obtenemos glucosa. Eso es lo más importante. Normalmente no tenemos, o sea, normalmente no. En las grasas, en las proteínas no hay glucosa. Pero es muy importante primero que sepan que los carbohidratos no son solamente las harinas. Es lo primero que tenemos que aclarar porque la gente piensa que no comer harinas sino comer carbohidratos. Resulta que las frutas y resulta que los vegetales también son carbohidratos. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como un carbohidrato, mi cuerpo saca la glucosa de eso que consumió, pero para que pueda entrar esa glucosa a la célula, necesita que alguien abra las puertas de la membrana celular. Esas puertas las abre una hormona que se llama insulina. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para que nosotros hablemos de resistencia a la insulina o hablemos de diabetes, que son alteraciones del metabolismo de la glucosa, tenemos que estar hablando de carbohidratos en la dieta o de un daño a nivel del páncreas, que es el que produce la insulina. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aclarar. De acuerdo, doctor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hablamos de resistencia a la insulina cuando nuestro cuerpo no está secretando suficiente insulina para captar toda la glucosa que me comí, y eso ocurre cuando hacemos comidas con demasiados carbohidratos simples. Se llaman simples porque rápidamente se deshacen en la boca, porque son procesados, porque no hay que masticarlos mucho, y entre menos mastico, más rápido se chupa toda esa glucosa a nivel intestinal. Entonces pensemos en esto. Nuestro páncreas es como un cajero automático y cada vez que comemos necesitamos sacar de 10.000 pesitos, que serían 10.000 de insulina, para captar la glucosa de lo que comemos. Pero si comemos comidas que son altísimas en azúcares refinadas, en azúcar, gaseosas, por ejemplo las donas, todo esto hace que en vez de que saquemos 10.000, estamos sacando 100.000 de insulina, a pesar de que solo necesitemos 10. Y el resto de insulina que sacamos se vuelve grasa visceral, se vuelve grasa en los ovarios, se vuelve grasa en el hígado, se vuelve grasa en el intestino, y esta grasa es la que tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, cuando somos pequeños, nuestro organismo está nuevo, la maquinaria está nueva y no tenemos este problema. Pero los chinos dicen, lo que haces a los 20, lo pagas a los 40. Así que a partir de los 40 años, ya la cantidad de insulina que teníamos en el páncreas empieza a agotar si hemos comido muy mal durante nuestros 20 años anteriores, y el cuerpo empieza a sacar insulina de una manera desordenada y se nos empieza a gastar la platica del cajero. Eso que se empieza a gastar es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Cuando esa insulina no nos está abriendo las puertas, se saca más de la que necesitamos y que luego evoluciona a una diabetes tipo 2, que es distinta a la diabetes tipo Doctora, 1.
Y dado el caso, o le pregunto, ¿esta resistencia a la insulina, es decir, se manifiestan solo en personas, como usted dice, a los 20 uno tiene malos hábitos, a los 40 tiene como la cuenta de cobro, por así decirlo, pero una persona puede desarrollar esa resistencia a la insulina antes, es decir, muy joven? Muy joven. Imagínate que hoy en día todas las niñas a las que les diagnostican síndrome de ovario poliquístico, en realidad lo que tienen es una resistencia a la insulina, porque los ovarios también tienen receptores de insulina. Entonces, si esa insulina no tiene oficio porque no tiene una glucosa buena que captar, se pega a los ovarios. Y cada vez tenemos niños más jóvenes que están teniendo esta resistencia. Cada vez tenemos más niños con obesidad. Y la obesidad es una forma también de resistencia a la insulina. Eso le iba a preguntar físicamente, ¿cómo se puede decir? Posiblemente tiene resistencia a la insulina. ¿La obesidad es En los niños, un determinante? la obesidad es un marcador. Normalmente se ve obesidad y sobre todo se ve obesidad central porque, como te digo, se vuelve grasa y se vuelve grasa visceral. Piensa, por ejemplo, la cerveza. La cerveza es uno de los alimentos que más cantidad de insulina hace bombear y esa es la barriga de cervecero. Entonces, cuando uno habla de la barriga de cervecero es precisamente esa grasita para que se imaginen cómo queda. Pero en las niñas es todavía más común. Tienen hirsutismo, quiere decir que tienen bigotico, que son bien peludas, tienen acné, son gorditas y tienen alteraciones menstruales. Entonces siempre se habla de resistencia a la insulina y se dan pastillas anticonceptivas, pero eso es como si a mí se me prende el bombillo de aceite del carro y yo en vez de cambiar el aceite quito el bombillo. Entonces, claro, ahí estoy frenando el tema del ovario, pero lo que está causando eso, que es la resistencia a la insulina, sigue por debajo. Así que esos son los signos tempranos que yo debería estar viendo. Ok. ¿Cómo saber cuándo de una resistencia a la insulina se pasó a una diabetes, doctora? Bueno, ya cuando empezamos obviamente los laboratorios pues son importantísimos. Entonces, nosotros con la resistencia a la insulina, lo que medimos es una insulina pre y postprandial o postcarga, y lo que miramos es qué tanto está subiendo la insulina después de haber comido. Y normalmente lo que vemos es que en el segundo examen, en el primero en ayunas, tienen la insulina altísima, que no tendría por qué, porque si yo estuve durmiendo 8 horas y no he comido, no tengo por qué tener insulina dando vueltas. Y luego, Estoy en ayunas. cuando estoy en ayunas, no tendría por qué. Y después de comer, resulta que en vez de tener una insulina más o menos en límites normales, lo que tengo es una insulina altísima porque el páncreas se exprimió al máximo y saca mucha más de la que necesito, o porque no está funcionando la que manda o porque ya no controla sus niveles. Entonces digamos que los laboratorios son una forma, cuando ya el paciente está desarrollando una diabetes, ya desafortunadamente muchas veces el primer signo de una diabetes es un coma. Ese es el problema, porque la diabetes no duele, la diabetes no se siente, mientras que con la resistencia a la insulina las personas pueden tener mareos, sobre todo suelen tener mareitos después de comer, sentirse muy cansados, Mari. La insulina cansa, la insulina lo pone a uno hipersensible, entonces los ruidos le molestan mucho, le da mucha hambre, porque necesita coger oficio esa insulina, entonces empieza el paciente a comer más, ponerle oficio a la insulina. Cuando el paciente ya se volvió diabético, que esa insulina no le sirve, no tiene síntomas. Y normalmente su primer síntoma o es un coma por hipoglicemia, o sea que se le bajó ya demasiado el azúcar, o sea, se desmayó. Se desmayó y llegó a la clínica y tenía la glicemia en 45, se le fue al piso, el paciente diabético se muere de hipoglicemia más que de hiperglicemia, o una diabetes de novo, que es cuando el paciente no sabía que era diabético, no sabía que tenía resistencia a la insulina, pero empieza con mucha sed y mucha hambre y mucho sueño y él sigue tomando, o el paciente sigue tomando mucho líquido. Normalmente si son diabéticos o si están así es porque tienen malos hábitos, entonces tome gaseosa y PIN, que un día se empiezan a sentir mal, llegan a la clínica y tienen en 500 o 600 la glicemia, toca hospitalizarlos, ponerles ya insulina y bueno, eso ya es otro tipo de enfermedad mucho más seria. Pero pasa un tiempo largo. Es decir, o sea, unas alertas tempranas podrían ser, miedo. La persona ganó obesidad abdominal, empezó a sentirse muy cansado, empezó a tener mucha hambre y mucha sed, ¿verdad?
Sí, podrían asociarse digamos como que algo está pasando con la sed es glucosa. cuando ya es diabetes. La sed ya es diabetes. La triada de la diabetes, o sea, las tres cosas que pasan en la diabetes se llaman polidipsia, poliuria, polifagia. Tengo mucha sed o mucho y tengo mucha hambre. Esa ya es diabetes. Pero en el caso de la resistencia a la insulina, el mareo. El paciente se siente mareado después de comer. El paciente se siente mareado si no ha comido en mucho tiempo. Lo que te digo de la hipersensibilidad y signos físicos, esas vitas chiquitas que les aparecen en el cuello, todo el mundo va a que le quiten las verruguitas. Eso es Que es porque en la oscurito piel de también pronto hay se pone la piel. eso, que se pone oscuro. Resulta que eso no es un tema estético. Ese es el primer signo que uno empieza a ver porque en la piel también hay receptores de insulina. Entonces esa insulina que no tiene oficio se pega a los intestinos, se pega a los ovarios, se pega a la piel y todo lo hace crecer. Acuérdate que la insulina es anabolizante, todo lo pone grande. Entonces por eso es que las mamás que tienen diabetes tienen bebés muy grandes y ese es el peligro. La diabetes gestacional que se conoce. Exactamente, exactamente. Perfecto, amigo. Cuando una persona empieza a detectar o definitivamente se confirma a través de exámenes que está teniendo resistencia a la insulina, ¿cómo debería alimentarse? Bueno, eso también ya está estudiado, Mari. Y en realidad, ¿sabes qué? No debería ser un paciente que tiene resistencia a la insulina. Todos deberíamos comer como si fuéramos prediabéticos o tuviéramos diabetes, porque desafortunadamente la gente hace el cambio cuando ya está enfermo. La idea es hacerlo antes. Existen unas tablas, Prevención. existen unas formas, prevención, definitivamente. Y por ejemplo esto, enseñarle a la gente que es ahora que hay que prevenirlo, enseñarle a los niños que no hay que darles premio comiendo helados y comiendo donas, sino que el premio puede ser ir a un parque, que puede ser hacer ejercicio, puede ser comprarle una camiseta, pero no premiar con comida y mucho menos con dulces, porque desde pequeñitos se están ya creando esa adicción. Y luego, muy importante, Mari, es que nosotros tengamos claro que de acuerdo al tipo de comida, se produce mayor o menor secreción de insulina. Eso es lo que se llama un índice glicémico o un índice glucémico, que me mide qué tanta insulina produzco. Y resulta que hay alimentos que producen más que otros. Alimentos con los que tenemos que tener cuidado porque obviamente todo el mundo sabe que el pan, que los cereales, uno intuye que eso debe sacar mucha insulina o que la gente lo ve como muchas calorías o eso bueno no es. Pero alimentos, por ejemplo, como la zanahoria cocida, la calabaza cocida, la remolacha cocida, en general todo lo que es un almidón, o sea que se pone blandito, por ejemplo los pudines, la maicena, todo lo que yo no mastique y ¿La se vuelva papa? pegajoso va a disparar la insulina. La papa, especialmente el puré de papa, no es lo mismo una papa al horno que una papa en puré, aunque los dos tienen índices altos, en lo que yo no muerda me dispara más la insulina. La cerveza, todo lo que tenga jarabe de maíz, o sea, las gaseosas. Y hay unas bebidas que son que a nuestra generación nos enseñaron a tomarla porque era la bebida de campeones y entonces tiene un montón de azúcar ahí, se da mucha energía. Resulta que esas son bebidas que favorecen la resistencia a la insulina. En cuanto a las frutas, Doctora, ya y antes se decía, dime, las bebidas que ahorita encontramos que dicen cero, cero azúcar, ¿me ok, dispara la entonces insulina? ahí tenemos un tema. No te disparan la insulina, la verdad es que no suben la glicemia, pero está demostrado que a nivel cerebral estimulan el apetito. Y hay unos estudios bien interesantes, Mari, porque resulta que la gente piensa que porque se toma una gaseosa ética, entonces compensa y se puede comer una hamburguesa más grande o puede comer más papas fritas. Normalmente esas bebidas están ligadas a otro tipo de alimentos que no son los más recomendables porque son ricos en grasas trans, son fritos, altamente condimentados, mucha sal. Entonces mira cómo al lado de una cosa va otra. Ok, disparan la ansiedad por comer. Cuando la Disparan, doctora aumentan el dice apetito. ciertos carbohidratos como la papa, como la remolacha, como el calabacín, ¿cómo podríamos reemplazarlo? Es decir, yo quiero comerme algo cocido al vapor, ¿qué es lo más recomendable para que no me dispare tanto la insulina? Entonces hay distintos tips. El primero es que debemos tratar en la medida de lo posible de combinar siempre el carbohidrato con algo de proteína y algo que tenga mucha fibra. Te estoy hablando de un carbohidrato simple, por ejemplo las harinas o por ejemplo la pasta, el arroz, la papa. Entonces si yo mastico mucho,
desde el proceso de masticación yo estoy ya haciendo digestión y disminuyendo la producción de insulina. No es lo mismo comer arroz blanco, que tiene un alto índice glicémico, que comer un arroz integral. Y a la gente no le gusta porque es que es muy duro. Precisamente porque es muy duro te demoras más masticándolo y produces menos secreción de insulina. Es que la zanahoria, pero si no la comes cocida y la comes cruda, pasó de un índice glicémico de 75, que era cocida, que es altísimo, porque tú lo calificas hasta 100, hasta 115 en el caso de la cerveza, a 30, que es cuando está crudo. Cuando comes un pan integral, que tiene fibra, que tiene semillas, ya le bajas el índice glicémico, no es lo mismo que comer un pan blanco, cuando comes avena, que es fibra. Entonces, siempre que tú mezcles con proteína, que te hace masticar más, y que mezcles con fibra, sobre todo tratar de que consumir todos los vegetales, hortalizas y frutas que sean frescas, que sean crudas, porque te toca masticar más y ahí tienen la fibra. Y la fibra es esa sustancia que no se absorbe y que se queda pegada al intestino. Y resulta que como en el intestino es donde se realiza la glucosa y de grasa, si tienes fibra no se absorbe totalmente o se demora más en pasar a través de la pared del intestino. Y eso hace que no tengas estos picos tan altos. Perfecto, doctora. Dentro de los alimentos que nosotros sí deberíamos incluir, siempre muy recomendados que me ayuden a bajar resistencia a la insulina. Si es que existen, ¿cuáles son, mi doc? Todo lo que tenga fibra, siempre. Imagínate que el común de la población colombiana consume 5 gramos de fibra al día y la recomendación son 25 gramos. Entonces la primera recomendación es que debemos tener en cada una de las comidas principales un aporte importante de fibra. Es un mito que el paciente diabético con resistencia a la insulina no puede comer fruta. Lo que pasa es que tenemos que medirlo. Y entonces yo le digo al paciente, ¿cuánto te tomas de fruta? No, un platico. Y resulta que uno le muestra la tacita y esta es una taza, estas son tazas medidoras, ¿no? Entonces esta es una, esta es media, este es un tercio y este es un cuarto. Y le digo, ¿cuántas de estas? Ah, no, es que es un plato grande, se tomen 4. Entonces obviamente ahí ya pasamos de la dosis, pero digamos que el límite. Una porción de fruta es una taza, mientras que una porción de verdura deberían ser 4 tazas al día, ojalá cruda. Porque es cierta, a pesar de que cocinándolas, algunas como te digo, como la zanahoria, la remolacha, la calabaza, se vuelven almidón, pues obviamente lo que son las habichuelas, la espinaca, el brócoli son excelentes opciones y te van a dar más fibra y más nutrientes. Doctora, si la fibra es tan importante y pues por temas de tiempo o por temas de, no sé, gusto en la alimentación, yo no la incluyo, ¿sí? Estoy muy enseñada a los carbohidratos. ¿Qué alternativas existen para que yo pueda incluir siempre de manera segura la fibra? ¿Usted la suplementa en algunos casos? Sí. Entonces, si el paciente definitivamente, siempre hay que educar y siempre tiene que tener por lo menos 2 porciones de fibra. Si no, o sea, ¿sabes algo? Cuando uno ve al paciente diabético, lo primero que le preguntas es qué es lo que no come y siempre te va a decir que verduras. El paciente diabético no come verduras. Entonces, nuevamente, la forma de manejarlo es aportándole fibra. ¿Y cómo aportamos esa fibra? Pues una de las cosas de las formas más fáciles es a través de pastillitas. Entonces, hay, por ejemplo, una raíz que a mí me encanta, que es la raíz de cognac. La raíz de cognac es un polvito que se hidrata, chupa agua. Y entonces, si el paciente definitivamente no tolera o no le gusta comer las verduras, antes de cada comida que se tome una tabletica de estas y espere a que se vaya inflando esa fibra, que además le va a quitar un poquito el apetito, que ya de por sí es un paciente que le da mucha hambre, y va a frenar la absorción tanto de la glucosa como de la grasa. Entonces, suplementar con fibra es una opción y es una opción que sí nos toca utilizar en ciertos pacientes porque desafortunadamente muchos son reacios al tratamiento o pacientes ya mayores. Hay pacientes que son mayores que dicen la verdura es para los marranos, entonces no la consumen. Nunca la incluyeron y no la van a incluir. Nunca van a incluir. Entonces, en ese caso, es una opción que siempre debemos tener a la mano, que además nos va a ayudar a manejar la obesidad, porque el paciente se siente más lleno. Entonces, también va a comer vale menos. La pena que lo tengamos en cuenta. Va a comer menos, se llena mucho más rápido. Perfecto. Doctora, y en el caso,
volviendo a las bebidas, porque yo sé que por cultura en Colombia los alimentos siempre los acompañamos con algo de tomar, ¿cierto? Eso es Ujú, como ujú. inseparable. ¿Qué opciones Sí, para poder acompañar los alimentos? Que sea que no me vaya a subir la glicemia, que no me vaya a subir de peso, ¿qué puedo utilizar para tomar? pues mira, Mari, que lo primero es que definitivamente debemos evitar tomar bebidas encima de la comida. Así fuera agua, porque la gente Ujú. piensa que porque toma mucha agua entonces disuelve el azúcar, ¿no? De lo que se come en una dona o en Sí, un helado y se toma una botella de agua. Eso no se funciona disolvió así. ya, sí. Inmediatamente ya entró y como son líquidos, por ejemplo en el caso de los jugos, que debemos evitarlos al máximo, no es lo mismo que yo me coma 2 o 3 naranjas que utilizo en hacer un jugo a que me beba su jugo porque no tengo la fibra y no estoy masticando. Entonces, la bebida no debería ir nunca encima de las comidas, pero si voy a consumir algo, debería ser o una infusión, y en las infusiones utilizamos la hierbabuena, la albahaca, la limonaria, que son, digamos, digestivas, y a mí me gusta mucho también utilizar la clorofila, porque la clorofila también me ayuda a limpiar y hacer una mejor digestión. Y tiene una ventaja, es que la clorofila tiene un sabor como mentadito, como de hierbabuena, entonces el paciente siente que ese fue el postre. Pero siempre tratamos de dejar, entonces yo con una tapita de clorofila la disuelvo en una tacita de agua, me la puedo tomar fría o caliente, como sea. Y despacito a sorbitos siento que ese fue el postre. Entonces el paciente ya no tiene como ganas de ese dulcecito, porque recuerda que el sabor dulce nosotros no lo captamos por la lengua, lo captamos por el olfato. Entonces si huele rico, si Perfecto. Y huele de paso estamos aromático, nos haciendo sentimos bien. bebida y postre a la vez. Claro, total, total. Y 0 calorías. Y por el contrario, si estamos mejorando todos los procesos de detoxificación, porque recuerda que la clorofila es básicamente un detoxificante, el mejor que hay. Y otra cosa importante, Sí, Mario, ahora que lo mencionas, que es muy, muy, muy importante, es que hay teorías y cada vez están más comprobadas de que la flora intestinal se altera con el consumo de azúcar y de azúcar refinada. Entonces, también nosotros debemos tratar de recuperar esa flora intestinal y en un paciente con resistencia a la insulina o en un paciente con diabetes hay que utilizar probióticos porque claramente su flora intestinal está alterada. Por eso eso lo que ha causado es que el paciente tenga lo que nosotros llamamos un intestino permeable. Ha sido tanta la inflamación y tanto el contacto con químicos, con azúcares, que se va volviendo como un colador. Y a través de esos huequitos del colador es donde se está metiendo toda la glucosa. perfecto, doctora. ¿Cómo se evidencia que una persona puede tener problemas en su intestino a nivel de la flora? Que dice, yo como que definitivamente tengo que hacer algo con mi flora intestinal. ¿Cómo se puede sentir? Bueno, pues son muchos los signos, igual que con el caso del azúcar, eso empieza desde temprano. Por ejemplo, y el primer signo, y lo vas a ver también que es muy común en pacientes con diabetes o en pacientes con obesidad, el estreñimiento. El estreñimiento es el principal, el resultado de esta alteración, porque es que, ¿qué pasa? Hay unas bacterias que son putrefactoras y otras que son fermentadoras. Y cuando yo tengo un desequilibrio en esa flora intestinal, pues los alimentos no se metabolizan de una manera adecuada. Y como no se metabolizan de manera adecuada, empiezan a podrirse dentro del intestino. Pero además, normalmente estos pacientes se deshidratan mucho, precisamente por tanta azúcar que están consumiendo. Y entonces tienen una materia fecal que es más dura, que son bolitas o que son realmente muy grandes, o pacientes que duran entre 2, 3, una semana sin tener deposición. Obviamente eso está intoxicando su cuerpo. Entonces eso lo vemos. Vemos también el acné. El cuerpo tiene que sacar toxinas, ¿no? Y todo lo que sean Por alguna mocos, parte, sí. flujos, sangrados, sudores, todo tiene que sacarlo. Entonces, si el paciente está con estreñimiento, tiene que sacar por algún lado y en los adolescentes, por ejemplo, se ve mucho acné. Y, y en el caso, doctora, que la persona esté teniendo, por ejemplo, estreñimiento, acné, no sé si mucha sudoración, ¿estos podrían identificarse como algo está pasando con su colon?
¿Podríamos llegar a esa Definitivamente. conclusión? Ahí está pasando algo con su colon y definitivamente tenemos que ir a probióticos. O sea, hay que regenerar esa flora intestinal, hay que empezar a dar detoxificantes desde arriba con la clorofila, limpiar el hígado, pero además darle las herramientas a esa flora intestinal para que se empiece a mover. Y ahí mismo es donde la fibra, mira cómo todas las tres cosas se unen, todo viene junto. La fibra también va a ayudar a que este colon empiece a moverse de una manera adecuada y que empiece a evacuar realmente todo lo que le está haciendo daño. Hay personas que dicen, yo no tengo estreñimiento, yo voy cada tercer día y siempre ha sido así. Exacto. Sí, y dicen que no lo tienen, doctora. Exacto. Entonces, ¿qué es el estreñimiento? No ¿Cuántas veces debería ser? Pues hay dos condiciones. Una, puede que vaya todos los días, pero si tiene una forma en la materia fecal que es de bolitas o que le toque hacer mucha fuerza o que no sea suave la evacuación, eso ya se considera estreñimiento. Que tenga menos de una deposición al día, eso ya es estreñimiento. Y antes se hablaba realmente de 3 deposiciones al día, ¿no? Pero en este momento lo que pasa es que a nuestros niños también los han educado, los hemos educado en el colegio a distintos horarios y eso también va alterando toda la fisiología. Lo normal sería ir después de cada comida. A eso deberíamos llegar. ¿Y cómo lo logramos? Pues consumiendo suficiente líquido, consumiendo mucha fibra, haciendo actividad física, y es muy raro. O sea, realmente eso sí que es muy raro que los pacientes vayan al baño después de cada comida. Los hombres más que las mujeres, los hombres sí lo hacen, las mujeres no mucho. Pero en el caso de las mujeres es porque además parte hormonal, ¿no? Todos los estrógenos, todas las hormonas que hacen que el intestino se mueva mucho más despacio. Ya que lo menciona, doctora, el tema de la actividad física, ¿qué tan indispensable es en el paciente que tiene resistencia a la insulina o diabetes? ¿Qué tan necesario? ¿Cuántas veces a la semana? Pues es indispensable. La recomendación es que en cualquier paciente con o sin diabetes deberíamos tener 150 minutos de ejercicio de intensidad fuerte. 150 minutos a la semana. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque resulta que a la semana el órgano que más necesita glucosa, aparte del cerebro cuya energía viene solamente de la glucosa, es el músculo. Entonces, cuando yo hago ejercicio, esa glucosa que me está sobrando y esa insulina que no tiene oficio, coge oficio y empieza a meter glucosa a las células para que tengan fuerza, para que ese músculo se empiece a trabajar. Entonces, si yo no hago ejercicio, no me voy a gastar toda la glucosa que tengo en exceso. Así que tanto para prediabéticos como personas normales el ejercicio es indispensable. Y en el caso de los niños, estamos hablando de 300 minutos a la semana. Y niños son de 15 años para abajo. Entonces, 300 minutos a la semana, que lo puedes repartir en 3, 4 sesiones. ¿Y los 150 minutos, doctora, aplican para adultos después de los 15 años hasta los 100? ¿O cambian esos hasta los 100 tiempos? años? No cambian. De hecho, el adulto mayor, entre más ejercicio haga, mejor. Lo que pasa es que cambia el tipo de ejercicio. Entonces, mientras nosotros favorecemos un ejercicio cardiovascular y puede ser un ejercicio intenso en el caso de un adolescente o de un adulto joven, en el adulto mayor lo que tratamos es de favorecer las pesas. Porque al hacer, obviamente no pesas gigantescas, ¿no? Pero las mancuernitas, porque al hacer fuerza, mi músculo está comprimiendo el hueso. Y al comprimir el hueso, yo creo más hueso. Hay una condición que se llama senescencia, que está, digamos que comprende la osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, más la pérdida de masa muscular. Y al tener esas dos pérdidas, el anciano o el paciente mayor se vuelve frágil. Quiere decir que en una caída se puede fracturar y eso va a deteriorar su calidad de vida. De ahí la importancia de tener mucha fuerza. De hecho, te cuento que el principal marcador de longevidad es la fuerza de prensión de la mano.
Entonces nosotros en medicina del envejecimiento tenemos un dinamómetro que es el que me mide la fuerza y sabemos qué tanto está envejeciendo una persona de acuerdo a qué tanta fuerza tiene. Interesante, Mido, realmente interesante conocer todos estos datos. Para todas las personas que se han venido uniendo, queremos recordarle pues que este live va a quedar grabado en cada una de las cuentas, también en la cuenta de Hábitos de Salud. Queremos contarles, pues hemos tratado muchísimos temas y así como para hacerles un resumen muy cortico, la doctora nos ha mencionado la importancia de los exámenes, de la correcta hidratación, del ejercicio adecuado, de la combinación correcta de los alimentos, de cómo, digamos, hacer trampita para que una zanahoria, por ejemplo, no me sume tantas calorías, sino que por el contrario, si me la como cruda, me aporta fibra y resumo la cantidad o disminuyo la cantidad de glucosa. La doctora nos ha hablado también de la importancia de los probióticos para que haya una correcta salud digestiva. Nos ha hablado de la clorofila como una excelente alternativa para poder tomar bebidas que no tengan calorías. Nos ha hablado de la fibra de la raíz de cognac como una excelente alternativa incluso para generar sensación de llenura y para atrapar colesterol y glucosa. Todos estos productos, si ustedes quieren saber más, escríbanos a nuestra cuenta que nosotros les estaremos dando información más ampliada y personalizada por si alguien se identifica y desea adquirirlos. Mido, quisiera preguntarle, ¿la resistencia a la insulina y la diabetes se pueden revertir o definitivamente ya uno tiene que aprender a convivir con esto? Acabas de decir, no, mira María, acabas de decir la palabra perfecta, se puede revertir. No se puede curar, se puede revertir, quiere decir que la puedo mantener, la puedo controlar. Y hay pacientes que fueron diagnosticados diabéticos, hicieron cambios de estilo de vida, hicieron ejercicio y pasan años hasta su muerte y ya quedaron, se mantuvieron bien. Lo que pasa es que el diagnóstico y el daño como tal, el diagnóstico siempre va a existir. Mira que, por ejemplo, los pacientes obesos mórbidos, generalmente todos los obesos mórbidos son diabéticos, que se opera, se hace la cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica ya no tiene que usar insulina y normalmente ya deja de tener estos valores elevados. Pero también vemos que estos pacientes de cirugía bariátrica, si no se cuidan, a los 5 años empiezan a subir otra vez de peso porque vuelven a tener los mismos hábitos. Y ahorita que estabas hablando de suplementación, se me estaba pasando y es muy importante. La diabetes y la resistencia a la insulina causan una inflamación crónica de bajo grado. Eso quiere decir que el cuerpo todo el tiempo está luchando, ¿no? Está tratando de lidiar con esa carga excesiva de azúcar, con esa oxidación, porque el azúcar, cuando uno cocina, Mari, y preparas un melado con azúcar, que empiezas a ponerlo cafecito, lo calientas y se va poniendo café, exactamente lo mismo pasa en el cuerpo. Naranja. Exactamente, eso mismo es lo que pasa en el cuerpo. Se empiezan a pegar dentro de las células, empieza a pegotearse ese azúcar y eso es lo que nosotros medimos en el laboratorio. Se llama una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que está en la sangre, que es la que nos mide para saber si tenemos anemia o no, cuando está en contacto con unas glucosas altas, se queda manchada. Y entonces, cuando yo lo veo, yo sé que un glóbulo rojo vive 3 meses y yo puedo ver qué tanto están manchados y puedo saber qué picos de insulina ha hecho este paciente, qué tantas subidas. Entonces, como es una acción de bajo grado, pero es crónica, otro suplemento que siempre deberíamos tener es el omega 3, porque el omega 3 me ayuda a manejar la inflamación. Y de hecho, si tú ves tratamientos que hacemos en pacientes con obesidad mórbida, nosotros utilizamos casi hasta 3 gramos de omega al día. Si es una persona que no es obesa, utilizamos entre 1 y 2 gramos. Y además, ese omega tiene que tener unas características. No es el aceite de hígado de bacalao que venden en un frasquito. Esto tiene que tener una proporción de EPA y DHA que sea la que me esté dando el omega 3 que necesito. Porque si tú vas a ver en los supermercados, por ejemplo, encuentras unos omegas 3 que además son muy económicos y el omega 3 realmente no es económico. O sea, si tú quieres saber si un omega 3 es bueno, tiene que ser costoso, porque tiene unos procesos de destilación que son muy complejos. Entonces, si yo quiero saber si es bueno, tengo que tener esa proporción EPA-DHA que yo sume 1 gramo, por lo menos. Y no EPA 35, DHA 25 y el resto aceite de pescado.
Sí, lo que menciona la doctora es muy cierto porque de hecho en supermercados se ha visto que ya el omega 3 se pone ya en muchas farmacias y es pague 2, lleve 3, o a veces como el tema como de es una gran oferta, pues llama la atención. Sin Ujú. embargo, lo que la doctora dice con relación a destilación es el daño que puede ocasionar si tiene ese producto metales pesados, que están muy presentes en los océanos, ¿verdad? Claro. Eso también viene a generar Claro, inflamación, ¿cierto, doctora? totalmente, totalmente, porque es que nuestro cuerpo no conoce esos elementos en la naturaleza. Nuestro tracto digestivo no está programado para ver cómo metaboliza el mercurio o el plomo. Entonces, obviamente eso significa que el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo grandísimo para tratar de salir de eso. Por eso es tan importante que nosotros primero tratemos de consumir alimentos lo menos procesados posibles, evitar al máximo los enlatados, tratar de que sean de pesca artesanal. Y por ejemplo, pues obviamente si yo quiero tener buen omega 3 en mi dieta, uno siempre piensa primero en el salmón, pues porque es uno de los alimentos que mejor cantidad tiene, pero pues también económicamente uno no le puede decir al paciente es que comes salmón 3 veces a la semana, además de que muchos se cansan. Entonces hay un estudio muy bonito de la Universidad Nacional en donde se combinan, en donde se comparan, perdón, distintos pescados y la trucha tiene prácticamente un aporte no tan alto como el del salmón, pero un muy buen aporte. Y la trucha es una opción que tenemos más a la mano y que la encontramos en la mayoría de regiones de nuestro país. Mira cómo nosotros también como médicos, pues les tenemos que contar a los pacientes, tenemos que darles opciones. ¿Qué pasa también, Mari, con el paciente vegetariano? Porque muchos pacientes hoy en día son vegetarianos y entonces me dicen, pero si es que el Sí. omega viene del pescado, ¿yo qué hago? Pues hay otras opciones que viene, por ejemplo, el flaxseed oil, que es el aceite de linaza, que es totalmente vegetariano, pero que a través de los procesos en que se ha formado el suplemento, se logra también tener un buen aporte de omega 3 sin que tenga el origen a pescado. Por ejemplo, pacientes que también lo veo mucho, pacientes alérgicos a los mariscos. Entonces, en esos casos, también esa puede ser una buena opción, porque hay que darle opciones también al paciente, ¿no? Claro. Doctora, ya que usted toca el tema de los vegetarianos, a mí me gustaría preguntarle algo. ¿Puede suceder que una persona que se alimente que suspenda totalmente las carnes, puede también llegar a resistencia a la insulina y a diabetes? Mira que esa es una pregunta bien interesante, Mari, porque resulta que si las personas no consumen proteína como tal, el riesgo es que la dieta vegetariana pues es basada solo en carbohidratos. Entonces, muchas veces esta dieta vegetariana lo que hace es que abusa de otro tipo de carbohidratos simples y terminan comiendo más pan, así sea pan de maíz, de almendra, de pan integral, y entonces le ponen que mermeladas naturales y entonces comen mucha fruta y resulta que no tienen proteína y si además son dietas procesadas que hacen como las hamburguesas, los kibes que también están muy bien, igual son carbohidratos, porque las leguminosas tienen una buena porción de proteína pero la otra mitad es carbohidrato. No controlamos adecuadamente esa dieta, sí podrían llegar a desarrollarlo, aunque la verdad es que una dieta vegetariana es en fibra. Si se hace adecuadamente, se hace con buena ensalada, equilibraría pues la dieta. Lo que no podemos es irnos hacia el lado de las harinas. Una asesoría, por ejemplo, a la hora de empezar una dieta vegetariana estaría bien, ¿verdad, amigo? Recurrir a una Claro, asesoría de cómo siempre. empezarla y cómo equilibrarla. Y con muchísimo gusto. Mira, no solo eso, sino para cualquier cambio en la alimentación que tú quieras hacer. Mira que, por ejemplo, hay pacientes, ahorita que está tan de moda el ayuno intermitente, y hay pacientes que, por ejemplo, tienen una diabetes, están descompensados, no pueden hacer un ayuno intermitente porque tienen un riesgo de hacer una hipoglicemia. Siempre tenemos que tomar laboratorios antes de definir qué tipo de nutrición es la que necesitamos, cuál es la más adecuada. Ya que lo toca, amigo, en el ayuno intermitente, pues uno ve tablas, ¿no? Entonces, que ventanas de 4 horas, de 8 Ujú. horas, de 12 horas. Si la persona viene sintiendo algunos de estos síntomas que se han mencionado como de resistencia a la insulina, como el mareo o las ganas frecuentes de comer o bueno, este tipo de síntomas, ¿debería abstenerse a empezar estos ayunos?
No, Mari, la verdad es que toca hacer individualizar cada uno de los casos, pero el ayuno intermitente ha demostrado muy buenos resultados en pacientes con resistencia a la insulina. O sea, realmente bien llevada y bien estructurada con los nutrientes necesarios, da muy buenos resultados. Lo que pasa es que no pueden hacerla a la topa tolondra, a ver qué fue lo que se me ocurrió y voy a dejar de comer durante 2 días y luego me como todo lo que no me había comido. Y normalmente lo que te digo, terminan comiendo es carbohidratos o harinas simples o arroz, y eso pues no es ayuno intermitente. Hay que saber hacerlo. Es decir, no se vale dejar de comer 12 horas y romper el ayuno con una hamburguesa. No se vale. Y menos si tiene papas fritas y gaseosa. No se vale. Además que mira que cuando se ocurre este ayuno intermitente y si hay resistencia a la insulina les da más hambre. Entonces lo que terminan es comiendo más y terminan teniendo atracones. Y ahí también, ojo con eso, hablando de ayuno intermitente, tenemos que tener mucha precaución con los trastornos de la alimentación, ¿no? Pacientes que pueden terminar haciendo bulimia, pacientes que pueden terminar anoréxicos. Entonces, si hay algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, bueno, tú sí que sabes de eso, que eres psicóloga. Estos son factores que uno tiene que tener en cuenta antes de tomar una decisión, porque hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad a desarrollar. Se puede acentuar un trastorno. De repente la persona tuvo antes un trastorno obsesivo compulsivo y de repente por ceñirse a ciertas dietas y mi médico me dijo que no coma esto, no coma esto, no coma esto, se vuelve una obsesión con fórmula, una obsesión con fórmula. Entonces, con fórmula, es que es la más peligrosa, ¿no? Uh-huh. Y mira que, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las redes, con lo que te dicen las redes, mira quién te lo está diciendo, porque es que en redes también se ve mucho el tema de las modelos, de los actores o incluso médicos que se prestan para promocionar cosas que después van a terminar daño en los pacientes. Así es, Mido. Justamente en el canal de Hábitos de Salud es una de las cosas que siempre hemos querido hacer, que las personas que nos exponen temas sean profesionales de la salud, que hablen con absolutos argumentos, que cualquier indicación que se dé acá, pues esté respaldada justamente por todo el profesionalismo que se requiere, porque estamos hablando de salud y estamos hablando de hábitos y por lo tanto no queremos malinformar a las personas, sino hacerlo de manera muy responsable. Por eso una vez más los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas. Yo sé, doctora, que muchas de las personas que están acá conectadas van a querer que usted los atienda, que usted los asesore en muchos de sus regímenes que quieren empezar. Entonces también nos pueden escribir acá, con nosotros con mucho gusto le damos el dato de la doctora, ella está ubicada en Bogotá. Claro, pero sí. Mío, no sé si está haciendo consulta virtual también. Sí, hago mucha consulta. De pronto si alguien de fuera de Bogotá quisiera. Sí, y realmente podemos hacerla, nos funciona muy bien. De hecho, tengo muchos pacienticos en otros países. Y mira, este es un tema en el que si nosotros hacemos la educación en nutrición, no solamente para el paciente, sino para toda la familia, realmente los resultados son muy, muy buenos. Sí, es un tema de culturizarnos, ¿verdad, doctora? De adquirir nuevos y mejores hábitos de salud. Entonces, bueno, Mido, una recomendación final que usted quisiera darle a todas las personas que nos están acompañando y que van a ver este en vivo más adelante, pues que lo van a ver en grabación, ¿qué nos quisiera recomendar para seguir manteniendo pues, los niveles de glucosa de una manera saludable? Primero, ejercicio, mucho ejercicio. Ejercicio no necesariamente tiene que ser que tengan que ir a un gimnasio. Caminen después de almorzar, caminen después de una comida larga para que esa glucosa se esté utilizando. Segundo, eviten todo lo que venga en un paquete. Comamos comida de verdad, frutas, verduras frescas, mastiquemos, tómense el tiempo para masticar. Tercero, evitar el licor. El licor también va a aumentar o va a dañar el metabolismo a nivel hepático, nos está dando calorías vacías que no nos están aportando ningún beneficio. De hecho, ya salió un estudio que dice que no era tan cierto eso de que el vino tinto era muy saludable, no aporta ningún beneficio. Cuarto, las gaseosas no se negocian. Así sea gaseosa dietética, así sea gaseosa con nombre de agua, así sea gaseosa transparente,
así diga agua carbonatada con sabores, eso es Cero. gaseosa. Y eso no se negocia. Cero gaseosa. Nada. Ni con edulcorantes, ni que sea transparente. Ninguna. ¿Por qué? Porque es mucho más el daño que están haciendo y no solo están haciendo un daño a nivel metabólico, sino a nivel de hipófisis. Están alterando los receptores mentales. ¿Listo? Y quinto, tratar de que por lo menos el 70% de las verduras que consumamos sean crudas. Hay que meterle más fibra a nuestra dieta. Masticar, masticar, masticar. Deberíamos tener una porción de verdura en cada comida. Unos huevitos con espinaca, con champiñón, con espárragos al desayuno, una buena ensalada a la cena y unas verduritas al vapor, al almuerzo, perdón, y unas verduritas al vapor a la cena. Siempre tratar de que los alimentos sean su versión integral más que la versión procesada y más blandita. Y evitar al máximo endulzar con azúcar. No necesitamos el azúcar de mesa. Perfecto, Mido. Muchísimas gracias. De verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con usted, aprendo un montón. Entonces, bienvenida y cordialmente invitada a muchos más en Hábitos de Salud. Muchísimas gracias, Mari. Yo encantada. Acá a la orden lo que se les ofrezca. Y recuerden que esto es un tema precisamente de buenos hábitos, de hábitos que nos lleven a conservar la salud. Y más que ahora, más que nunca, sabemos que la salud es el bien más preciado que tenemos. De nosotros depende que lo podamos mantener. Así es, Mido. Entonces, una gratitud a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen algún comentario, de pronto alcanzamos a leer. Con gusto tenemos asesores call center que van a estar leyendo todos los mensajes que ustedes nos quieran dejar para resolver sus dudas sobre cualquiera de los productos, suplementos o consulta con la misma doctora si están interesados. Mido, un abrazo y que tenga una feliz noche. Lo mismo. Feliz noche para todos. Gracias por el tiempo. Gracias.